educación. Grande eres, grande. Programa de Barak junto con la productora Santos TV. En esta ocasión nos acompañan Belén, la mamá de uno de los alumnos del Instituto Saralona, y Paula Villagrán, nuestra psicóloga institucional, y quien les habla, Marcela Navarro, a cargo de la rectoría del Instituto Saralona. Hoy el padre Javier no nos pudo acompañar, pero está presente no tan solo por la temática, sino también porque de alguna manera nos está acompañando, dijo desde el chat en vivo. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Buen día, bueno, muy agradecida por supuesto de poder ser parte del programa y ansiosa por desarrollar el tema de hoy. Sí, Paulita, ¿cuál es el tema de hoy? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a conversar acerca de la Carta Apostólica recientemente publicada por el Papa León XIV. Hemos traído este tema tan importante porque es una carta que nos exhorta a pensar acerca de la educación. León XIV publica el segundo documento de su pontificado, esta vez dedicado a la educación y con el Concilio Vaticano II en la retaguardia. Se trata de una carta apostólica llamada Trazando nuevos mapas de esperanza, que renueva lo que Pablo VI firmó en 1965, un texto llamado Gravissimum Educationes. Pablo VI, por un lado, reconoce el derecho a la educación universal, por otro sienta las bases también de la educación católica, que en aquel momento tenía que adaptarse a los nuevos tiempos y lenguajes. Ahora León XIV pone el foco en el desafío del siglo XXI, la inteligencia artificial. Si algo pide el Papa es evitar la tecnofobia. Lo que señala es que hay que aprender a usarla siempre sin desplazar al ser humano. El Papa también habla de los lugares sin recursos, resaltando que la escuela también la hacen los pobres. Es una constelación que llega a todos los continentes, con especial presencia en las zonas de bajos ingresos, una promesa concreta de movilidad educativa y justicia social. Donde el acceso a la educación sigue siendo un privilegio, la Iglesia debe abrir las puertas e inventar maneras, porque perder a los pobres equivale a perder la escuela misma. Y León da las claves de lectura para entender el funcionamiento de la educación católica. Hay que partir de que la Iglesia no es solo madre, sino también maestra. En cuanto a los círculos formativos, el Papa argumenta que la familia es la primera escuela de humanidad y que los centros tienen que colaborar con los padres, no sustituirlos. Sobre el auge de Internet, León recuerda que las personas no son algoritmos, sino rostros e historias. Y si el pontífice tiene que dar un consejo a todos los alumnos del mundo, es el que ya dio en su día en Chiclayo: no se nace profesional, cada camino se construye paso a paso, libro a libro, año a año, sacrificio tras sacrificio. ¿Y en qué contexto surge esta carta apostólica? Bueno, el Papa León hace una reedición de lo que se trató en la encíclica Gravissimum Educationis que Pablo VI había publicado hace 60 años en el Concilio Vaticano II. En esa encíclica, en esa oportunidad, se hablaba del papel fundamental que tiene la educación, el derecho a la educación y a una educación cristiana, el derecho de las familias a educar a sus hijos, a ser las principales protagonistas en la educación. Y hoy el Papa León XIV nos invita a pensar la vigencia de ese mensaje en un nuevo contexto y ante nuevos desafíos de la educación. Claro, Paulita. Y en esto de recordar la encíclica, es bueno también que para nuestros oyentes que no tienen el conocimiento, podás explicarnos un poquito cuál es la diferencia entre lo que es una encíclica y lo que es esto que publicó nuestro Papa actual, León XIV, una carta apostólica. Bueno, una encíclica en general tiene un tenor más formal, habla sobre cuestiones de moral cristiana,
cuestiones doctrinales más específicas. Está dirigida a todo el pueblo cristiano, por supuesto, pero una carta apostólica, como es el caso de la que vamos a conversar hoy, es una exhortación a vivir desde nuestro lugar de cristianos este mensaje que nos trae el Papa León, donde nos plantea la educación y en relación a diseñar nuevos mapas de esperanza. De hecho, Belén, ese es el título de la Carta Apostólica, diseñar nuevos mapas de esperanza. Así es. ¿Qué significa para vos estos nuevos mapas insertos en tu rol de mamá? Y bueno, un mapa significa una guía, ¿no? Para toda familia resulta fundamental, importantísimo en el desarrollo del día a día, desde la concepción, porque abarca a la familia como primera iglesia, la iglesia doméstica, y le da realmente una guía, un mapa para poder seguir en la formación no solo académica, sino durante toda la vida de los niños. Un mapa que orienta, ¿no? Y nos invita, Paula, a trazar nuevos mapas tomando como centro la educación. Bueno, ¿y qué es educar? Educar, podemos ir a la etimología de la palabra, ¿no? Viene de dos verbos latinos, educare y educere, donde se hace referencia, por un lado, a la educación como guía, como el papel nutricio que tiene la educación, pero también educere, que hace referencia a sacar aquello que ya la persona en sí misma tiene, ¿sí? A sacar a la luz aquello que ya posee. Y en esto tomo una frase que dice que el amor es clarividente. ¿Por qué? Porque puede ver en el ser amado aquello que en potencia está llamado a ser, que ya tiene en su interior y que simplemente la educación lo que hace es actualizar o sacar a la luz. Claro, ese es un rol fundamental. Acá la encíclica parte de esta idea de la familia, como decía Belén recién, sigue siendo el primer lugar educativo, ¿sí? En esto de lo que hacemos como instituciones educativas, de complementar ese rol de la familia. Exacto. Así es, la encíclica plantea que la educación en base a los colegios religiosos debe ser secundaria y la primer formación religiosa debe ser en la familia y la denomina como el laboratorio de humanidad porque es donde se aprende la empatía, la solidaridad y todos los valores cristianos. Claro, el principio de subsidiariedad que plantea que justamente la protagonista en la educación es la familia. La escuela simplemente acompaña, complementa aquello que la familia está llamada a hacer, a formar como esta escuela de virtudes, ¿no? Y el lugar que tienen en esta situación las escuelas católicas, porque ya Pablo VI lo planteaba, el derecho de las familias a elegir el tipo de educación para sus hijos y también que hoy el Papa León nos llama justamente a que estas instituciones se caracterizan por ser nuevos faros de esperanza. ¿Cómo podemos acompañar a las familias para que justamente los niños, jóvenes, adolescentes puedan llegar a buen puerto, diríamos, ¿no? Habla de faros, habla de estrellas, habla de constelaciones. Hay mucho simbolismo en esta carta apostólica y en definitiva lo que traza es el tema de la esperanza, que estamos en el jubileo de la esperanza. Sí, una de las frases, la educación cristiana es obra coral, nadie educa solo. Y en eso justamente estamos hablando del rol de la familia y del rol fundamental de los educadores, ¿no? Que habla de tener una responsabilidad que va más allá del contrato laboral, de la función laboral, ser testimonio, porque eso vale tanto como su enseñanza. Educamos con el testimonio, ¿no es cierto? ¿Qué opinan de eso? Así es, por supuesto, y también llevándolo a la vida familiar, es tan importante el ejemplo, ¿no? En la educación, que los niños aprenden más por el ejemplo que por lo que oyen. Entonces es importante reforzar la idea de la educación con el testimonio de los padres como ejemplo activo del día a día.
Y esto de que los chicos nos miran siempre, ¿no? Cómo somos, a veces es mucho más importante nuestro testimonio, nuestro ejemplo de vida cotidiano, nuestros gestos, nuestras palabras, todo aquello que hacemos para acompañar y que precisamente va mucho más allá de lo doctrinal, porque acá no se hace referencia simplemente a capacidades, y es lo que me parece nos caracteriza también como institución, donde buscamos formar personas. Miramos a la persona, a cada uno de los alumnos, y cuando, por ejemplo, planteamos el tema de las normas de convivencia institucionales, el trasfondo que las sustenta es precisamente la intención de formar personas para la vida, responsables, capaces de tener autonomía, de poder ser testigos de esta esperanza también en el mundo que les toque vivir. Y justamente nosotros con nuestro carisma institucional, el pensar que eso dio origen en los tiempos de Sara Lona a justamente este desafío que vio como signos de su tiempo Sara, en ver en la educación una herramienta eficaz para dar dignidad a las mujeres de su tiempo, y cómo hoy se actualiza en esta obra que es el Instituto Madre María Sara Lona, ¿no? Mirando ese ejemplo, ese testimonio de vida. Sí, como Madre Sara supo leer los signos de sus tiempos, y si pensamos la carta, la encíclica que da origen a esta carta apostólica 60 años atrás, y podemos pensar que, bueno, era precisamente ese el contexto en el que surge la obra de Madre Sara, que hoy nosotros tenemos este gran legado, esta gran responsabilidad, esta misión de continuar las huellas que ella nos dejó. Claro, y esta frase: se necesita una educación que involucre mente, corazón y manos, hábitos nuevos, estilos comunitarios y prácticas virtuosas. O sea, estas palabras se vuelven ahora actuales y vigentes, pero eran actuales y vigentes en la época de Madre Sara. Estas palabras que resuenan tan fuerte, con tanto compromiso para aquellos que las escuchamos y que las queremos hacer vida en nuestra tarea cotidiana, ¿no? Mente, corazón y manos. Como muchas veces la educación puede parecer vacía de corazón, y también hay una frase muy bonita del Papa León, donde él nos llama a mirar con el corazón, a detenernos, a no dar respuestas apresuradas, sino a hacer precisamente un corazón a corazón con el otro. Entonces, qué importante pensarnos cada uno desde nuestro rol, desde el rol de mamá, como lo puede pensar Belén, esto de manos, corazón y mente al servicio de la educación. También es importante, haciendo referencia a lo que hablaba Paula, hay una parte de la carta donde el Papa nos invita como padres a tener esta mirada misericordiosa para los hijos, y sobre todo la corrección, no como un castigo, sino sobre todo para aprender del error y poder acompañar. Esta pedagogía de la escucha es otro de los ejes en lo que está situado, y que nos invita, nos exhorta constantemente a escuchar a nuestros jóvenes, ¿no? Como papás, como educadores, estar dispuestos a una escucha activa. Una escucha activa, presente y afectiva. Sí, a mí me gusta complementar lo de activa con lo de afectiva. Escuchar también desde la emoción y la emoción del otro. Como muchas veces el mensaje está cargado de todo lo que es el lenguaje no verbal, de todo el contexto que cada alumno puede traer, de toda esa situación o esa mochila que podemos pensar que trae en cada situación, y entonces hacer desde esta pedagogía de la escucha una pedagogía del encuentro. Así es. Bueno,
al encuentro del otro. Sí, bueno, y relacionándolo también la escucha con la carta, hay una parte en la que menciona sobre todo el diálogo, ¿no? La importancia del diálogo en todos los aspectos, entre todos los actores de la comunidad educativa, y sobre todo con referencia a los padres, qué importante que es el diálogo entendido como tal, en una comunicación donde hay una ida y vuelta, donde se tienen en cuenta las opiniones y no solamente es hablar y que el otro escuche y que yo pretenda que haga lo que yo le digo. Es importante, si uno quiere formarlos y educarlos, y sobre todo lo que hablábamos de la misericordia y la corrección desde el amor, para que ellos entiendan el error cometido como un aprendizaje, y con nosotros como padres teniendo el acompañamiento para ellos, me parece importante entender la esencia del diálogo como padres, escucharlos. Justamente cuando el Papa le suma a estos 7 caminos del Pacto Global Educativo que ya propuso el Papa Francisco, suma 3 prioridades, y una de las prioridades es esto de la vida interior, y ahí suma esta importancia del diálogo, de lo que decías, Belén, recién. El Pacto Educativo Global, recordemos, anunciado por el Papa Francisco en el año 2020, donde ya nos planteaba 7 ejes fundamentales que siguen, por supuesto, en vigencia. El Papa León aporta en este contexto estos 3, que son la vida interior, como decías, Marce, recién, habla del digital humano y de la paz desarmada y desarmante. Importante pensar, en primer lugar, lo de la vida interior, la importancia del diálogo, del discernimiento, del generar espacios de escucha, espacios de hacer silencio para podernos escuchar. El digital humano. Y acá hacer un paréntesis importante. Estamos en un contexto donde están en auge las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, donde todo es algoritmo, y el Papa nos invita a pensar que la persona no es un algoritmo, no es una suma de capacidades o de competencias. En ese sentido habla del digital humano y de prestar atención a la persona antes que al algoritmo, ¿no? Entonces, por eso, y creo que lo venimos repitiendo, Belén, en estos sucesivos encuentros, donde es importante poner a cada persona con ese nombre, ese apellido, esa identidad, por encima de todo lo demás. Y creo que es la intención que nos tiene que mover como educadores. Porque hoy estamos como que hemos deshumanizado un poco todos los ámbitos, porque están invadidos por las nuevas tecnologías. Importancia de hacer un buen uso de ellas, de no quedarnos detrás de la inteligencia artificial, y cómo la hacen decir a Mafalda. Con Marce somos muy fanáticas de Mafalda, y la hacen decir cosas nuevas, y hay una viñeta de Mafalda que dice: no me preocupa tanto la inteligencia artificial, sino la falta de inteligencia real, dice Mafalda, ¿no? Desde la ironía, pero pensar cómo a veces nos quedamos sin la esencia de la persona, porque está como nublada u opacada detrás de todo lo que nos invaden las nuevas tecnologías. Y el último punto de estas 3 prioridades que plantea el Papa León, esta paz desarmada y desarmante. Y en ese contexto de la paz desarmada y desarmante, habla de educar en lenguajes no violentos, ¿no? Y ahí hay una frase que a mí personalmente me conmueve, cuando dice esto de tender puentes y no construir muros. Muy interesante ese simbolismo para pensar muchas veces dónde nos posicionamos, ¿no? Tendemos puentes, como familia tendemos puentes, como escuela tendemos puentes. ¿Y qué es construir puentes? Así es, bueno, yo también resaltaba, ¿no? Cuando estaba leyendo me llamó mucho la atención esa misma frase, porque realmente es llevarlo a la realidad del día a día,
y que es construir, es una constante construcción que por ahí hace dos pasos para atrás, pero hay que volver y no dejar de construir, justamente porque tenemos muchas amenazas. Bueno, hablaba de la tecnología, el mal uso, sobre todo que se da hoy en día de las redes sociales. Entonces es importante adaptarnos como familia también a todos los cambios, pero nunca dejar de construir y acompañar. Y en este sentido también me parece importante pensarlo institucionalmente, como muchas veces convocamos a las familias, porque tiene que haber una alianza, ¿no? Y esto también lo dice el Papa León, invitar a las familias a ser parte porque son los principales protagonistas. Entonces, cuando los convocamos, es en esta urgencia, muchas veces necesidad de un diálogo que construya puentes, porque el objetivo que tenemos, escuela y familia, es el mismo. El anhelo es por el bien de estos niños y jóvenes que estamos formando, y muchas veces nos sucede que pareciera que hay lenguajes diferentes, ¿sí? Entonces, en esto de una paz desarmada y desarmante y de lenguajes no violentos, invitarnos todos a pensar cómo y qué predisposición tenemos muchas veces cuando tenemos que hacer un encuentro con el otro, desde una corrección fraterna, decías Belén, el diálogo con los hijos, pero también desde asumir que todos somos cometemos errores, todos nos podemos equivocar, y la llamada es a construir juntos porque, insisto, el objetivo es el mismo, que es la educación de nuestros hijos. Bien, de alguna manera tenemos que ir cerrando, ¿no? Entonces estos nuevos espacios de lo que se trata, especialmente la encíclica, esto del entorno digital, desde ahí tenemos que trazar nuevos mapas, ¿no? Sí, nuevos Pablita. Mapas de esperanza. De esperanza. Nos resuena constantemente esta palabra, ¿sí? Y hoy también, haciendo analogía con las nuevas tecnologías, lo que son los GPS, ¿no? Es lo que nos indica por dónde ir, y entonces cómo con nuestros hijos, con nuestros educandos, tenemos que ser constructores y co-creadores de nuevos mapas de esperanza, porque pareciera que estamos en un momento donde muchas veces el sinsentido de la educación, porque está todo dado, entonces a veces a los chicos es como que los contenidos no están vigentes, no le encuentran mucho la motivación, el por qué y el para qué estudiar, pero ir trazando estos nuevos senderos o mapas de esperanza tiene que ver también con mostrar y ser testimonio de esta importancia del sentido de la vida de cada uno, del para qué, y también ahí ser testimonio, y por eso la tenemos a la Sagrada Familia hoy acá presente, ser testimonio de que estamos llamados a vivir, como lo decíamos en el encuentro anterior, a vivir una vida en santidad, ¿no? En este camino que nos lleve al cielo, que ese tiene que ser el objetivo final de toda educación. O sea que me parece que ahí también es un mapa de esperanza. Y la santidad que veníamos trabajando en las instituciones por el hecho del Día de Todos los Santos no consiste en algo abstracto, es algo concreto, en el día a día, en nuestro accionar cotidiano, qué hago y cómo lo hago. Podríamos contar, Marce, de la cartelera que tuvimos por el Día de Todos los Santos, ¿sí? Sí. El padre le había propuesto a los chicos, dentro de lo que es ser santo es responsable, es asumir las cosas que tengo que asumir con la mejor predisposición, es escuchar al otro, es comprometernos con la tarea, entre tantas cosas que había puesto en los papelitos, y la propuesta era sacar un papelito y pensar esto que me están invitando dentro del ser santo es cómo lo llevaría a mi vida, pero además poner mi firma como parte de mi compromiso. Yo cuento una anécdota de esta cartelera.
que se caían algunos papelitos, entonces yo levantaba y volvía a pegar, pero no había escuchado que había que quedarse con un papelito y después firmar. Y cuando levanto uno, que fue el único que leí, decía, porque iniciaba ser santo es, y entonces cada papelito era una invitación, ¿no? Y decía, ser amable aunque esté cansado. Entonces yo lo volví a pegar y cuando que escuché que había que firmar, digo, y yo no me comprometí. Qué importante pensar en estas cosas tan pequeñas, tan cotidianas, pero tan significativas, como ser santo es ser amable aunque esté cansado. Saber escuchar desde el corazón, estar disponible. Bueno, y así muchas frases que el padre les iba diciendo a los chicos y otras que surgieron espontáneamente desde ellos, ser responsable con mi tarea cotidiana. Entonces la invitación es formar a los chicos también en esto, en cómo pueden ser ellos cada día la mejor versión de sí mismos. Así es, bueno, yo quería primero contarles, porque yo saqué fotitos de los carteles que había el día del acto de todos los santos, que se realizó ahí en la primaria. Uno es, para ser santo hay que orar, estudiar y trabajar. No hay santidad si no hay esfuerzo. Me parece excelente también para traerlo a colación aquí en el tema de la educación. También Jesús, un versículo, sed santos como mi Padre es santo, un versículo del libro de Mateos. Para ser santo hay que orar y cantar también. Y la mejor para mí, en las cosas pequeñas que vivís todos los días, vos también podés ser santo. Y también trayendo a colación lo que contaba Paula, uno a veces como padre no tiene la posibilidad de entrar al establecimiento y poder disfrutar de todas las cositas que hacen los chicos, que van colocando las cartelerías en la cartelera, pero ahora yo justo que entraba la vi a la cartelera y también pensaba qué importante que es desde casa reforzar lo que ya se hace en la institución, que es muy lindo, los mensajes y todas las actividades, pero los niños si no tienen la base en la casa, en la familia, para reforzar lo que se hace en el colegio, también es como un mensaje que queda trunco, ¿no? Que no se construye el puente entre la institución y el hogar. Así es, Belén. Bueno, y para ir cerrando, yo les quiero compartir cuál es la última frase de la encíclica que a mí en particular me llenó el alma. Menos etiquetas, más historias. Menos enfrentamientos estériles, más sinfonía en el espíritu. Me pareció muy significativa, como un resumen perfecto de la tarea a seguir. Sí, y yo quería cerrar con lo último que nos dice el Papa León, pero que lo hagamos oración. Si les parece, voy a ir cambiando alguna de sus palabras para que quede en oración. Seamos servidores del mundo educativo, coreógrafos de la esperanza, buscadores incansables de sabiduría, artífices creíbles de expresiones de belleza. Entonces nuestra constelación no solo brillará, sino que orientará hacia la verdad que libera, hacia la fraternidad que consolida la justicia, hacia la esperanza que no defrauda. Que así sea. Que así sea. Bien, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio en el programa Barak. Pedimos a todos que oremos fuertemente por ser siempre testimonios de fe para nuestros hijos, para nuestros alumnos, tomar como ejemplo a personas como Madre Sara, que sea el testimonio viviente de nuestra tarea como personas de fe dentro de un mundo en el que cada vez es más necesario mostrar que somos testimonios de fe. Que seamos ecos de su luz. Ecos de tu amor, lo dejamos con una canción que compuso en letra Teresa Ojeda y en música el profesor Javier Guerra. Se titula Eco de tu amor y con esto cerramos nuestro programa de Barak
escuchando a nuestro coro institucional Ecos de Sara. Somos frutos, somos tierra, somos la esperanza de un mañana, somos raíces fuertes que formó tu corazón.